Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a estar hablando sobre uno de los perfumes que podríamos decir que son de los más buenos, que están muy gustosos, que gusta mucho a la gente, pero les traigo la versión de Fraiche. Exactamente, así como lo escuchan, la versión de Fraiche de estos laboratorios que están aquí en México. No sé si en algún otro lugar, por favor déjamelo en los comentarios si es así, pero aquí en México, supongo que en Latinoamérica debe de haber laboratorios muy parecidos de los que hacen inspiraciones o clones de los perfumes, y este perfume inspira o clona a Prada Luna Rosa Carbón. Exactamente, Prada Luna Rosa Carbón. Muy bien, comencemos por el costo. Este perfume son 50 mililitros y me costó 190 pesos con 3 gramos adicionales de esencia. Entre sus notas vamos a encontrar bergamota y pimienta en la parte de la salida. En el corazón vamos a encontrar lavanda, notas acuáticas, metálicas, una nota rara que es la de carbón y tintura de tierra. En la parte de la base vamos a encontrar el ambroxan y el pachuli. Este perfume salió en el 2017 y la verdad es que podría decir que ya lo tengo bastante dominado. Es un perfume que no me he convencido de comprarlo, todavía no he llegado a ese punto, porque lo siento un poco similar a otro perfume que ya tengo y que me gusta bastante. Así es que eso es lo que me ha hecho no decidirme a comprarlo. A pesar de eso, cuando voy a las perfumerías me han regalado varios diales de estos. Lo he estado probando en diferentes ocasiones y la verdad es de que pues me he estado terminando este tipo de atomizadores o decants o diales. Me los he estado terminando y he estado viendo su rendimiento, y a pesar de que me gusta el perfume, las dos características que hacen que todavía no lo quiera adquirir se parece a otro perfume y el rendimiento en mi persona no es muy bueno. Dentro de los perfumes que también he probado en diferentes ocasiones, y repito, todavía no me decido por ninguno, va a ser Prada, el Eau de Toilette, que es el Luna Rosa Eau de Toilette, el Ocean, el Eau de Toilette también, y el Eau de Parfum. Ajá. Son versiones que he estado probando, que me gustan. La Black también me gusta, pero siento que Prada no ha hecho un esfuerzo suficiente por salirse de esa caja de confort y hacer perfumes que sean más inspirados en la firma, más novedosos, más retadores. No se ha ido por ese lado, solamente va siguiendo la corriente, viendo que está en el mainstream y después saca su versión con un poquito de ajustes, y pareciera que ahí está encajonado Prada. Eso precisamente me llevó a comprar la versión de Fraiche. Esta versión es un perfume que hasta el momento, por esas dos características que mencioné ahorita, o las razones por las cuales no lo he comprado, en este perfume, en el de Fraiche, la verdad es de que me animé a comprarlo, una, por el precio, dos, porque el aroma es sumamente similar. Estamos hablando de un 90% de similitudes, y la verdad es que el rendimiento es muy bueno en esta versión, muy bueno, de verdad. Ahora bien, continuando con lo que son las impresiones del perfume. Bueno, ¿qué pasa? Este perfume de Fraiche repito ahorita, ¿no? Se parece muchísimo al original, es un 90% al original, y ya lo tengo bastante dominado el perfume original, el Prada Luna Rosa Carbón. Ya lo tengo bastante dominado, sé a qué huele. Lo único que yo noto de diferencia, principalmente, es la parte de la salida. En el de Fraiche se siente una salida más astringente, un poco más ácida, más tosca, más corriente. Y en el perfume de Prada, cuando tú lo atomizas, se siente redondo, se siente fino, se siente bien el perfume. Entonces esa es la principal diferencia. Conforme va evolucionando y secando el perfume, ahí sí ya no vas a encontrar muchas diferencias. En el aire tampoco las vas a encontrar. He hecho pruebas simultáneas de traer el original y el de Fraiche, tanto en piel como en ropa, y la verdad es que ya la diferencia a los 10 minutos ya no la llegas a sentir. Y este tipo de clones de Fraiche, la verdad es que hasta el momento los que me han sorprendido ha sido el Creed Aventus y este.
La versión de Blue de Chanel, la verdad es que no me sorprendió tanto, no me pareció que fuera tan buena la propuesta de Fraiche, siento que se aleja un poco realmente del original, pero esta propuesta de Luna Rosa Carbón se asemeja bastante al original, tiene buena proyección, tiene buena duración y la verdad es de que desde esa perspectiva yo sí lo recomendaría. Ahora bien, teniendo en cuenta lo que estaba comentando hace un momento sobre su duración, aroma y comparaciones, puedo decir que ese perfume en específico se parece a este. Sauvage de Dior, el Eau de Toilette, se parece. Sí, claro. La verdad es que son parecidos, comparten notas. Pero el Sauvage es un poquito más dulce, ¿sale? Y no podemos comparar tanto el aroma de Sauvage con Prada en el sentido en el que el tipo de notas, se alejan un poco, lo que tendrían en común sería entre ellos la bergamota y el ambroxan, pero ya en aroma se perciben distintos. A mí lo que me sucedió, por eso quise hacer la comparativa, lo que me sucedió es de que un día cualquiera me puse Sauvage, salí a la calle, pasaron varios días, tal vez una semana o más, y después me puse el de Prada, el de Fraiche, y me recordó inmediatamente a Sauvage. Pero inmediatamente dije, híjole, esto se parece un montón. Y yo ya había visto en algunos otros lugares que decían que se parecía. Entonces ya cuando me sucedió ese como flashback, así que me recordó inmediatamente al Sauvage, dije, sí es cierto, se parece bastante. Pero cuando los probé en piel, uno al lado del otro, no. Ahí sí hay diferencias. Sí llegan a tener esa semejanza que yo diría que andan en semejanza, en similitudes, un 40, un 50% y después de ahí ya se alejan. Son caminos diferentes. Si bien los dos son cítricos, si bien los dos son frescos, si tienen el ambroxan, esta nota escandalosa, proyectona, la verdad es que ya en el camino del secado ya se empiezan a alejar. Si tú los olieras los dos en una persona y en otra, en una que trajera Sauvage y otra que trajera el Prada Luna Rosa, de Fraiche, los notarías distintos, aunque sí percibirías que o pareciera el mismo perfume. En una primera impresión, en una primera olfateada dirías, caray, como que huele muy similar. Pero ya pasado el tiempo lo verías y dirías, no, sí son distintos estos dos perfumes. Pero repito, sí se parecen, ¿eh? O sea, cuando apenas se acerca la nariz, se parecen. Eso es inevitable. Por eso digo que se parecen más o menos en un 50%. Ahora bien, ya que sabemos que Prada Luna Rosa Carbón es un perfume que ha sido muy buscado, incluso lo voté aquí dentro de la comunidad en el canal de YouTube y todos votaron por Prada Luna Rosa Carbón. Les encanta este perfume. A mí la verdad es que sí me gusta, no me vuelve loco. Repito, me recuerda mucho a Sauvage y yo prefiero Sauvage. Así es que yo diría que este perfume es un perfume bueno, es un perfume para traerlo el día a día, es un perfume que te va a aguantar bastante bien. ¿Cuánto te va a estar dando esta versión de Fraiche con gramos extra como yo la pedí? Pues bueno, a mí me va a estar dando en performance unas 2 horas y media de proyección, sinceramente, ¿eh? Y unas 8 a 9 horas de duración. Y en ropa sí se llega a quedar hasta el día siguiente. Estas versiones de Fraiche son muy aceitosas y creo que eso también es lo que hace que el perfume perdure más. Esa parte aceitosa es lo que hace que también perdure un poco más. A mí no me gusta mucho la sensación que me deja en la piel de esto de grasoso como aceitoso, pero sí he de reconocer que es un perfume que dura bastante bien, proyecta bastante, es escandaloso, muy parecido a Sauvage. Pero en referencia aromática yo me quedaría con Sauvage. Ahora, si tú me preguntas, bueno, a mí me gusta más Prada Luna Rosa Carbón, ¿me compro el original o me compro el de Fraiche? Yo te diría que el de Fraiche. Porque esta versión aguanta muy bien. Tiene una similitud del 90% con el aroma. Te va a proyectar muy chido. Y pues bueno,
por esas razones yo creo que vale la pena, ¿no? Vale la pena porque es un perfume que puedes estar usando diario. Ahora, si eres un poco quisquilloso con lo de las marcas y traer tu perfume original, yo te diría, pues vete por el original, cómprate el original y tráete este ahí como de Decant, ¿no? Para que puedas estarte reatomizando durante el día y que lo sientas así fresquecito y estaría súper bien. Ahora, si quieres estar trayéndote con Decant, pues bueno, ya sería tu cuestión si quieres o no quieres gastar el perfume de esa manera. ¿Por qué lo digo de esta forma? Porque es un perfume que para que lo vayas sintiendo, sí vas a tener que reatomizarte 1 o 2 veces durante el día, para que lo sientas de nuevo muy vivo, para que esté proyectando, para que esté presente. Si no te lo reatomizas, a las 3 horas va a estar muy a ras de piel y casi no lo vas a poder disfrutar. Obviamente tampoco las otras personas no lo van a oler a menos que se te acerquen mucho. Entonces, sí es un perfume proyectón, sí es un perfume bueno, pero en la primera hora y media, el original. Ya te va a estar aguantando un poquito más de proyección, un poco más de duración, que es el dupe, que es el clon, y la verdad es que está bastante bueno. Yo sí recomendaría comprarse para reatomizarte. Tal vez en la mañana te pones el original y te llevas tu Decant y te lo estás reatomizando con sin problema, 1 o 2 atomizaciones durante el día, cada 3 o 4 horas, y lo vas a estar reavivando el perfume, lo vas a traer muy presente, lo van a poder disfrutar también los demás junto contigo. Así es que pues bueno, ese es el video de Fraiche Prada Luna Rosa que me dejó con el ojo cuadrado. Nos vemos en el próximo. Bye.